Supercrack Estrella presenta. Humanos sin alma son portales orgánicos. Hay una cosa muy rara en el mundo. Seguro que todos vosotros en algún momento de vuestras vidas os habéis encontrado personas así, que no parecen normales del todo, que parecen estar huecos por dentro. Hay una genial frase de G. Gurdjieff que caracteriza muy bien la situación. Dice así: un porcentaje considerable de las personas que encontramos en la calle están vacías por dentro, es decir, están actualmente muertas. Somos afortunados de no poder verlo y de no saberlo. Si conociéramos el número de personas que están realmente muertas y el número de personas que gobiernan nuestras vidas en estos momentos, nos volveríamos locos de horror. La mayoría de esas personas, o portales orgánicos, no tienen inclinaciones reales de romper las leyes, más que seguir las influencias de las normas sociales como dinero, sexo, matrimonio, fama o cualquier otra. Posible y aparentemente habría más de 3.000 millones de portales orgánicos compartiendo el planeta, es decir, 1 de cada 2 personas en el planeta podrían no tener alma. El único dolor que ellos experimentan es el retiro de alimentos o comodidad, o cualquier cosa que quieran. También son maestros en torcer la percepción de otros de manera que parecen ser empáticos. Pero, en general, tales acciones son simplemente para retener el control. Un portal orgánico pudiera ser alguien con quien convives cada día de tu vida, y si es así, ellos tienen una sola razón para estar allí: drenar, distraer y desviar a los seres con alma de su evolución. Para algunas personas, al leer la descripción sobre portales orgánicos, que únicamente hacen referencia a asesinos, violadores, criminales, abusadores, etc. Esto es un concepto erróneo y puede resultar en la conclusión pero eso no aplica a las personas que yo conozco, y entonces desechar el concepto total, convencidos de que no hay psicópatas o sociópatas en su familia o círculo de amistades. Básicamente son los tipos que no parecen del todo humanos. Esta descripción se ajusta a una gran cantidad de personas que administran el mundo, que carecen de consideración por cualquier cosa salvo ellos mismos y los intereses de su grupo, al detrimento de todos los demás sobre el planeta y la Tierra misma. Pero también puede calzar la descripción, y usualmente es así, de personas comunes como la familia, cotrabajadores, y amigos que nos rodean en la vida. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien en la vida que parecía salir de su camino para hacerte un blanco o lastimarte sin algún verdadero motivo? Personas que parecen carecer de comportamientos y emociones humanos normales. Aquellos que no ven nada malo con tomar todo lo que pueden pero hacen casi nada en retorno. Alguien que te lastima a otros que conoces, pero no les parece importar. O alguien que es benigno en gran parte, aunque siempre parece dejarte sintiendo cansado y drenado en su presencia. Probablemente tu respuesta es sí. Y la razón que estabas tan confundido por el hecho de que no actuaban como tú es porque, bueno, no son exactamente como tú. Puede que algunos de nosotros hayamos notado esto, pero estuvimos inseguros de cómo explicarlo o si alguien más también lo notaba. Apenas unas pocas fuentes han discurrido sobre este fenómeno. En general hay 2 tipos de humanos que existen en este planeta. Hay los humanos almados, definido como aquellos cuyas almas tienen algún nivel de individualidad, que exhiben características humanas como tener una mente individual, emociones complejos, y chispa en la personalidad. Además hay los portales orgánicos, personas que biológicamente no son diferentes al primer grupo, pero en vez de tener almas individualizadas, comparten un alma animal grupal común con una mente colectiva. Se estima que ellos componen la mitad de la población de este planeta. El propósito original de los portales orgánicos fue de servir como un puente evolutivo entre la segunda y tercera densidad. Esto daba la oportunidad para que almas grupales animales pudiesen evolucionar colectivamente más rápidamente, extendiendo sus energías a cuerpos humanos disponibles vacíos. Este proceso es diferente del caso de animales individuales separándose de su alma grupal y graduando a la tercera densidad como humanos nuevos. Estos últimos empiezan en el nivel más básico del desarrollo de sus almas, y sin embargo evolucionan individualmente y comienzan el ciclo de la reencarnación humana. Por otro lado, los portales orgánicos no evolucionan individualmente, son meramente rastreadores de energía que asisten la evolución colectiva de su alma grupal. En vez de reencarnar, con la muerte física sus identidades rápidamente desintegran y la energía residual es reabsorbida por el alma grupal. Sin embargo, el propósito evolutivo de los portales orgánicos ha sido corrompido a través del tiempo, ahora usados principalmente para un propósito muy diferente. Podemos ver por lo anterior que su función original fue de servir como vehículos para almas nuevamente evolucionadas de la segunda densidad, las cuales, por definición no tienen, aún, almas integradas por sí mismas.
Sin embargo, la palabra clave en lo anterior es fueron originalmente parte de un puente entre segunda y tercera densidad. Esto sugiere que su función o propósito ha sido corrompido o usurpado y que ahora está siendo desviado para algún otro uso, drenaje de energía, distracción, confusión. El cuerpo y alma son dos cosas separadas que se unen para formar lo que se conoce en nuestro caso como un ser humano. Sin embargo, no todos tienen un alma humana al timón. Y esto también puede ser el caso real para tus familiares cercanos, incluyendo los padres que te procrearon, o los hijos que tú mismo has procreado. Solo porque estás ligado a alguien genéticamente no significa que sus naturalezas espirituales y orígenes son las mismas. Hay muchas personas que no pueden creer que son relacionadas con ciertos miembros de sus familias, o que sus hijos provienen de ellos, simplemente porque son tan marcadamente diferentes, no solo en personalidad, sino que en la constitución de su esencia espiritual o falta de ella. Esto podría ser un ejemplo de estar biológicamente relacionado con un portal orgánico. Portales orgánicos pueden y de hecho se mezclan con humanos almados y reproducen, porque fisiológicamente somos iguales. Ellos simplemente tienen un piloto diferente detrás del volante. El ADN de las dos razas está completamente mezclado, y este es el verdadero significado de la contaminación de la línea de sangre. Solo aquellos con el perfil genético apropiado son realmente capaces de acomodar un alma y entonces desempeñar un trabajo esotérico, lo cual significa que ningún grupo de color racial o étnico está excluido o tiene una ventaja. Consideren esto aún más. El ADN de estas dos razas está tan entremezclada que ambos se pueden encontrar en las mismas familias y es debido a esto que son tan exitosos, y el por qué este fenómeno ha pasado relativamente inadvertido por tanto tiempo, porque se parecen a nosotros. Ellos comen, duermen, trabajan y juegan, tal como nosotros. Cuando parecen humanos, y funcionan como humanos, y en muchos casos, están inclusive relacionados a nosotros, entonces es fácil ver por qué en la vida diaria una bien intencionada aunque ingenua persona almada haya pasado por alto la posibilidad de que podríamos estar tratando con un alma no humana, en forma humana. Además, considerando que los humanos almados están en varios niveles de desarrollo, algunos pueden estar tan espiritualmente dormidos que comparten muchos rasgos de comportamiento de los portales orgánicos. La historia está repleta de relatos de genocidios en masa, opresión y sufrimiento humano a las manos de líderes psicópatas y sus seguidores. Cuando todo está dicho y hecho, las únicas conclusiones hechas en retrospectiva eran que estaban locos, fanáticos religiosos, psicópatas, malvados, y así. ¿Pero es eso realmente todo el asunto? ¿O hay algo más que no vemos? En ningún momento la sociedad en general los ha llamado por lo que verdaderamente son, energía de mente colectiva de segunda densidad, operando en forma humana. Entonces, tomando esto en cuenta, puedes entender cómo la persona almada común que es tan ingenua de tales cosas puede ser burlada, usada, abusada, alborotada, frustrada, maltratada, y desaventajada una y otra vez por estos portales orgánicos que parecen tal como nosotros, y que, biológicamente, también funcionan igual que nosotros. Hay otras razones por las cuales los portales orgánicos han sido tan exitosos por tanto tiempo. Una razón es porque muchas veces, son personas que son las más cercanas a nosotros en la vida, sean miembros de la familia, o del círculo de amistades. Y esto explota una de las cosas que tenemos que ellos no, empatía. Otra razón es porque la mayor parte del tiempo, son muy sutiles en cómo operan. La clave al éxito del portal orgánico es que se entremezclan. Lo cual significa que al primer vistazo parecen normales. Hasta que miras más de cerca. Es en las pequeñas maneras en que persistentemente te socavan a través del tiempo que termina por derrumbarte, al contrario de un ataque de emboscada que es ofensivamente obvio. Ellos son capaces de ambos modos de operación, pero más que menos, utilizan la sutileza. La necesidad de identificar a los portales orgánicos no es para etiquetarlos por puro entretenimiento o prejuicio, sino como un asunto práctico para guardarnos de la pérdida de nuestra propia energía y retrasos. Muchas personas se aferran a amigos o cónyuges abusivos, esperando que cambien o pensando que con suficiente tiempo y energía pueden ser cambiados. Mientras que personas almadas pueden abusar de otras por elección, portales orgánicos abusivos abusan de otros por su condición. Es inútil esperar que puedan ser cambiados o enseñados o que ellos cambiaran por sí solos para lo mejor. Entonces, ¿cómo es que uno puede identificar portales orgánicos? ¿Qué es lo que debemos buscar? Meramente buscar un comportamiento sociópata en el sentido tradicional de la palabra no es suficiente.
Los portales orgánicos que pueden ser clasificados como sociópatas y psicópatas son portales orgánicos fallidos, los que tenían desfases y terminaron siendo delatados. Los buenos continuaron sin ser detectados por la ley. Esto se debe a que operan siendo más sutiles. Pero su disfraz no está a prueba de tontos. Solo tienes que reconocer lo que ves. Para poder entender mejor a los portales orgánicos, primero debes entender cuál es su propósito. Las funciones principales de un portal orgánico son una o todas las siguientes: desviarte de tu objetivo de vida, desfalcarte y sabotearte. Chupar tu energía. Mantenerte en regla con el sistema de control. Estos son los tres propósitos principales de cualquier portal orgánico. Aunque estos mismos también establecen los límites de qué tan lejos pueden llegar. Hay rasgos únicos en personas almadas, rasgos únicos a portales orgánicos y rasgos compartidos por ambos. Sin saber algo sobre alguien, tienes una oportunidad de 50% en identificarlos correcta o incorrectamente. Cualquier observación que haces acerca de ellos automáticamente incrementará la probabilidad en cualquier sentido. En algún punto, se vuelve claro cuál es el caso. Empujar a alguien hasta sus límites es una manera de comprobar ciertos rasgos determinantes. Si no pueden ir más allá de ese muro figurativo, pues entonces allí lo tienes. Puede ser que estás tratando con un portal orgánico. ¿Por qué? Debido a que solo pueden permanecer dentro de los renglones del sistema de control, promocionándolo, no obrando en su contra. Mientras que personas almadas pueden hacer casi cualquier cosa que puede hacer un portal orgánico, los portales orgánicos no pueden emular perfectamente todo lo que hacen los humanos almados. Sus habilidades se detienen contra una barrera muy aguda, una que se vuelve sorprendente y alarmante cuando es explorada u observada. De mayor importancia, estas barreras son fijas, significando que no cambian significativamente con el tiempo. También, recuerda que rasgos comunes se pueden volver rasgos determinantes si son repetidos lo suficiente, de otra manera son solo excepciones al azar que dicen nada acerca de la persona en cuestión. Por ejemplo, mientras que las personas almadas pueden repetir errores debidos a la terquedad o confusión, si el error sigue repitiéndose como un disco rayado y parecen inmutablemente incapaces de aprender cualquier lección de la vida, entonces esto se acerca a un rasgo determinante de un portal orgánico. ¿Cuándo atacan los portales orgánicos? Como un humano almado se puede encontrar interactuando con un portal orgánico a diario en el mundo real. En la unión familiar, los portales orgánicos parecen estar convenientemente insertados en posiciones claves familiares alrededor de aquellos que son almados, para servir como un vector de sabotaje. Esta es la primera opción de interferencia por parte del sistema de control, debido a que la familia es nuestra conexión más cercana y una fuente de contacto constante. Continuamente toleramos comportamientos cuestionables dirigidos hacia nosotros desde la familia de una manera que jamás soportaríamos de otros. Una y otra vez muchas personas perdonan y olvidan, actúan como trapeadores y soportan abuso verbal, emocional y físico de aquellos que supuestamente los aman. Un pariente, abuelo, guardián o hermano abusivo. Alguien que en general genera desorden en la mente en desarrollo del niño o en forma de abuso, aislamiento emocional, juegos mentales o creando un ambiente de vivienda caótica e inestable. Todos estos tipos de situaciones sirven para atrofiar el proceso de crecimiento del niño, provocando una gama de desórdenes de personalidad después en la vida, mientras el niño se vuelve adulto carece de las habilidades para tratar con las personas, relaciones, conflictos y la vida en general. A veces crecen solo para continuar la cadena de disfuncionalidad. Y así esto sirve como la máxima arma para sabotear a una persona almada. El cuidador o pariente no muestra consideración por lo que están haciendo o hayan hecho con el niño. Si lo hacen, es una mímica de emociones humanas normales, disimulando que siente remordimiento. En otras palabras, manipulación. Un miembro de la familia que siempre se impone o te hace carga, sin consideración de tu espacio o agenda personal o metas de vida. Ejemplos: usando tus servicios y ayuda, frecuentemente necesitando pedirte un préstamo que no devuelven, necesitando ser rescatados de algún problema. O tal vez un familiar arrastrándote en la vida, siendo una carga o alguien que nunca parece ponerse en orden y necesita constantes auxilios o soporte. Podría ser la persona en tu familia que impide que logres algo, sea una meta a corto plazo o una meta a largo plazo. Todo lo cual traduce a un drenaje de tu energía vital, tiempo personal y dinero. Una cosa interesante de notar es cómo esto es logrado. Es usualmente a través de la culpa.
siendo ellos los que te ponen en culpa, o si es tu propia culpabilidad autoimpuesta debido a un sentimiento de obligación, porque son familia, todo se reduce a la culpa. Un familiar que parece disfrutar atropellarte, criticando tu vida y la manera en que haces las cosas y haciéndote sentir horrible en general. Tal vez meten un insulto disfrazado de vez en cuando o de frente te atacan verbalmente. Esto es alimentación energética, en el sitio de trabajo, en cualquier situación de la vida, pero más aparente en el sitio de trabajo, hay el fenómeno de personas almadas atraídas hacia otras personas almadas. Es allí donde las personas almadas, sin importar qué tan variadas pueden ser sus edades, nacionalidades o pasados, se encuentran atraídas entre sí. En el sitio de trabajo, inconscientemente se van tomando lados, mientras las personas almadas se alinean de un lado haciéndose amigos, compañeros o aliados, apoyándose los unos a los otros, los portales orgánicos se alinean del lado contrario. Siempre hay una batalla continua entre ambos, mientras los dos lados son peones en un juego que ni siquiera entienden. Algunos comportamientos posibles de un portal orgánico que pueden suceder en el sitio de trabajo son aquellos que salen de su camino por hacer tu trabajo difícil. Empezando chismes acerca de ti con otros, diciendo cosas negativas acerca de ti u otros, y creando dramas negativos entre los empleados para así alimentarse. Un co-trabajador que siempre intenta ponerte en problemas con tus jefes. Pueden actuar como si todo está bien y después, dar la vuelta y poner una queja sobre ti con tus jefes y apuñalarte en la espalda, perjudicando tu empleo. Jugando ambos lados, lo cual se reduce a ser manipulador, un rasgo notoriamente de portal orgánico. Si la persona en cuestión resulta ser un portal orgánico, entonces es hasta peor cuando lo confrontas con esto, ellos rehúsan reconocer que había algo malo con lo que hicieron. No pueden captar cuál es el problema y entonces sencillamente lo dirán en tu contra. Esa sensación general de que hay sabotaje. Claro que hay personas almadas que se divierten con antagonizar a otros, y por eso los rasgos listados anteriormente son algo compartidos, pero mientras que las personas almadas lo hacen por entretenimiento o poder, los portales orgánicos lo hacen a manera de sobrevivencia y función normal. Junto con su falta de empatía, esto indica que son mucho más probables de constantemente empeñarse en estas manipulaciones que las personas almadas. Desafortunadamente, parece que los portales orgánicos ocupan muchos de los puestos de autoridad y poder en el sitio de trabajo. Usualmente ellos son los que están a cargo. En un sitio de trabajo donde los portales orgánicos dominan los roles de poder y autoridad, típicamente los almados serán desplazados o a lo menos, convertidos en un obrero miserable de quien un portal orgánico se puede alimentar. En una discusión, lo más importante de acordarse cuando intentas debatir con un portal orgánico es que para ellos un argumento no es necesariamente para ganar, sino para chupar tu energía. No puedes ganar un argumento con un portal orgánico porque ellos no juegan por las reglas. Ellos utilizan falacias de lógica, esta particularidad es principal y no puede ser enfatizada lo suficiente, los portales orgánicos parecen no poseer lógica. Lo que dicen y hacen carece de sentido alguno. Pueden torcer tus palabras y tergiversar lo que hayas dicho, niegan haber dicho o hecho cosas, a veces apenas momentos después de haberlo dicho o hecho. Debaten en círculos sin sentido, empujan todos tus puntos débiles, apuntan a lo que más duele, utilizan tácticas de golpear debajo de la cintura y te alborotan sin fin en el proceso. Puede que tengan problema con mantener el hilo ya que no hay un punto central para ellos, porque, una vez más, no se trata de ganar sino chupar tu energía. Y después de que todo está dicho y hecho, nunca resolverás el tema. Lo único que logras es alimentarlos, mientras que tú sales sintiéndote frustrado, lastimado y enojado. Ellos estarán inmunes a estos sentimientos de frustración, dolor y enojo. Cualquiera que sea su reacción puedes estar seguro que será cualquier cosa menos preocupación o compasión. Son incapaces de sentir preocupación o experimentar verdadera empatía. No escuchan ni pueden ver tu punto de vista. De hecho, no les importa cuál es tu punto de vista. No les interesa ponerse en tus zapatos o entender tu situación. Esto se relaciona con su inhabilidad de tener empatía y una inhabilidad de sentir verdadera emoción. Lo cual significa que no les interesa una resolución al problema. En cuanto le concierne a un portal orgánico, ellos no tienen un problema, tú tienes el problema. Y nada que digas o hagas los podrá convencer de lo contrario. Siempre están acusando a otros de hacer las mismas cosas de las que ellos son culpables de hacer.
Pero buena suerte intentando señalarles esto, pues nunca lo reconocerán, ni siquiera al ser confrontados directamente con esto. Los portales orgánicos a veces mostrarán increíbles cantidades de empatía por extraños, personas que acaban de conocer o personas de quienes han leído o visto por la televisión, y entonces dar la vuelta y ser fríos, alejados y duros o inclusive hasta crueles y abusivos con sus propios seres amados. Esta empatía por seres no amados nunca fue sincera desde el inicio y sirve para lastimar a los seres amados que no logran entender las discrepancias en su comportamiento. Los portales orgánicos no siempre funcionan siendo hostiles y agresivos, también pueden ser pasivamente coercibles. Muchas veces inclusive pareciendo algo buenos en la superficie. La mayoría de los portales orgánicos no están directamente manejados por fuerzas negativas hiperdimensionales cuando no están siendo maniobrados hacia un blanco, simplemente viven sus vidas pasivamente. El verdadero peligro existe para aquellas personas que aún no han despertado al hecho de que hay tales cosas como portales orgánicos, y que todavía no han entendido que estos actores o personajes no juegan por las mismas reglas, y nunca lo harán. Ellos caen en la manipulación una y otra vez. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué sucede cuando reconoces que alguien que conoces es probablemente un portal orgánico? Bueno, eso depende de ti. Si reconoces que alguien es un portal orgánico o ciertamente actúa como uno, pero no alteras la manera en que tratas con ellos, entonces ese conocimiento no significa demasiado. La clave es utilizar este conocimiento. Y esto se logra cambiando tus tácticas. Acaba con todo lo que conoces acerca de tratar con personas que te están maltratando y haciendo tu vida miserable, porque evidentemente todas tus viejas maneras de tratar con estas situaciones son maneras que son conducibles a ellos, son maneras que los alimentan. El truco es cortar su vía de alimentación y evolucionar. Por eso el propósito principal de identificarlos es para obtener conocimiento y dejar de racionalizar su comportamiento sobre la base que ellos deben ser iguales a ti, es aplicar el conocimiento que impide que hagas falsas premisas sobre las cosas que pueden o no hacer. Primeramente debes reconocer y entender que estás tratando con alguien que no es igual que tú. Comprende íntegramente que ellos no funcionan igual que tú. Esta no es cuestión de prejuicio, sino discernimiento. Nada que puedes decir o hacer logrará generar auténtico amor, simpatía o consideración de ellos, no importa cuán duro lo intentas, porque simplemente son incapaces de ello. Nunca jugarán por las mismas reglas que tú. Y lo más importante, no los puedes cambiar. Conociendo estos conceptos es la mitad de la batalla, así que en cuanto los entiendes, puedes empezar a avanzar. Ahora puedes dejar de estar tan ofendido por ciertas personas, entendiendo que solo están empujando tus botones para ordeñar tu energía. Puedes ver que sus acciones y comportamientos son únicamente diseñados para antagonizar y sabotear, y que encima de todo sus métodos son predecibles. Su previsibilidad es el resultado de sus limitaciones, y sus limitaciones son evidencia de su naturaleza. Por ende, cuanta más razón para reírte de la situación, dejar de tomar sus palabras personalmente, y actuar impecablemente hacia manejar la situación con gracia. ¿Cómo puedes tomar a alguien en serio que solo puede ir tan lejos hasta que se topan con el muro figurativo de la limitación? ¿Cómo te puedes alborotar por alguien que es unidimensional, estancado, y básicamente una marioneta involuntaria que no tiene control sobre sí mismo? ¿Eso es alguien en quien deberías estar malgastando tu precioso tiempo y energía? En lo absoluto. En cuanto los reconoces por lo que son y dejas de alimentarlos, pierden su poder. Solo tienen poder sobre nosotros mientras somos ignorantes. Su fuerza es directamente proporcional a nuestra debilidad espiritual. Es interesante ver lo que sucede cuando te defines y dejas de entregarte a una de las armas más poderosas del sistema de control. Observa las diferentes maneras en que los portales orgánicos, y las personas en general, a tu alrededor reaccionan cuando ya no caes por sus tonterías. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta: los reptiloides llegaron con la luna a la Tierra. Orígenes del culto de Set en el cine y en la vida real. El personaje de la película Conan el Bárbaro, Tulsa Doom, interpretado por James Earl Jones, ese actor de ojos sartones, fue creado por Milius a partir de una amalgama de personajes históricos reales. Uno de ellos fue el Sabio de la Montaña. ¿Quién era el Sabio de la Montaña? Un musulmán de origen ismailita que, allá por el siglo XI, creó la secta de los Assasin, que significa fumadores de hachís, y de los que deriva la palabra asesino. Este hombre se encerró con sus huestes en el Alamut, un inexpugnable castillo desde donde extendió su imperio del terror por todo el mundo, aunque apenas contaba con 10.000 hombres en el momento de máximo apogeo.
Pero su máximo poder no era en número, sino en la fidelidad de los Assassin, que eran muyahidines suicidas capaz de realizar cualquier tipo de misión. Su absoluto dominio sobre estos hombres era tal, que en una ocasión venció a un ejército entero con una simple prueba de su poder de convicción. Ordenó a uno de sus Assassin que subiera a lo alto del Alamut y se lanzase al vacío frente a los emisarios del ejército enemigo. El hombre hizo como le decían y se despeñó mientras alababa el nombre del sabio de la montaña. El hecho causó tal pavor que el ejército enemigo acabó por retirarse falto de moral. Esta anécdota se repite en Conan, esta vez con una mujer que se lanza al vacío a petición de Tulsa-Doom, que desea mostrar a Conan que la verdadera fortaleza está en la voluntad y no en el acero. Todos recordamos la escena del castillo donde Tulsa-Doom, al que llaman el dios Set, se transforma en una serpiente gigante. En los años 80 cuando se estrenó la película nadie conocía este tema de los reptilianos, pero viendo esa escena en nuestro siglo XXI, todos reconocemos que es la transformación de un reptiloide. Pero hay algo escrito en nuestro pasado que nos haga creer que los reptiloides existen. El profeta Ezequiel de la Biblia habla de los reptilianos y el dios extraterrestre. Ezequiel 8:10. El Espíritu de Dios Jehová me tomó y me elevo entre el cielo y la tierra, me llevó a Jerusalén y desde allí Jehová me dijo: en el norte está la imagen del celo ubicado en la puerta de entrada del altar de la casa de Jehová, y en el sur ver abominaciones mayores. En la pared del atrio del altar había un agujero, cabe salió una puerta y entré, entonces pude ver toda forma de reptiles y bestias abominables. Delante de los reptiles y las bestias estaban 70 varones ancianos de la casa de Israel y de la casa Jauzanías. Lo interesante es que en la visión del profeta Ezequiel, no menciona ángeles ni seres alados, sino objetos sólidos con propiedades metálicas y cristalizadas, y sus relatos son muy familiares a lo que hoy conocemos por ovnis y extraterrestres, según relatos de personas que han podido filmar y dar sus testimonios. El libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: y aconteció que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 días del mes, estando yo en medio de los deportados junto al río Chebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Y mire y aquí, un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube, con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en el centro del fuego una cosa que parecía como el fulgor del electro, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, sus pies de ellos eran rectos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, relucientes a manera de bronce muy bruñido. Y cada uno iba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, sin volverse de espalda cuando andaban. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, eran como carbones de fuego encendidos, y el fuego resplandecía y del fuego salían fulgores. Y los seres iban y venían a manera de relámpagos. Y el aspecto de las ruedas y su estructura resplandecían como el crisólito, y los 4 tenían una misma forma, y las ruedas parecían dispuestas como si una estuviese en medio de la otra, y las ruedas estaban cuajadas de ojos alrededor. A donde el espíritu les impulsaba, iban las ruedas y también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de ellos estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, vi la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre esta especie de trono había uno que parecía un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, refulgente alrededor. Esta visión era como la imagen de la gloria de Yahvé y cuando yo la vi, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Ahora desmenuzando toda la cita anterior del profeta Ezequiel, interpreto. Seres vivientes, los 4 objetos voladores que vio. Espíritu del ser viviente, tripulante. Pies rectos, tren de aterrizaje. Cristal por encima de sus cabezas, cúpula o ventanillas. Fuego, luces. Trono, asiento. Ojos alrededor, ventanillas secundarias. Ir derecho hacia adelante y atrás, movimiento de la nave. Nube, ovni. Las interpretaciones en el libro del profeta Ezequiel son todas subjetivas, ya que puede que al incorporarlo en la Biblia, muchas cosas cambiaron. A lo largo de la historia, hemos oído relatos acerca de criaturas de aspecto extraño que al parecer viven entre nosotros en la Tierra. Hay tantas historias sobre entidades del tipo reptil, tanto en el pasado y en el presente, como si estos seres hubieran estado desde el principio de los tiempos presentes en nuestro planeta. Seguidores de Set.
Conan. Su objetivo como clan es preparar el mundo para la resurrección de Set, su fundador y dios del antiguo Egipto, que se encuentra en letargo, esperando el Gehenna, cuando podrá vengarse finalmente de los antediluvianos. ¿Quiénes fueron estos reyes antediluvianos que gobernaron estos países y según las leyendas vivieron hace miles de muchos? La protohistoria sumeria abarca un período de tiempo desde el 4500 a.C. hasta el diluvio 1900 a.C. Y ahora vamos al momento cumbre de este video. Esta raza de reptiles llegó con la luna. Y es que parece ser que la Tierra no tenía luna. Así lo cuentan muchos escritos. La luna no siempre estuvo aquí en la Tierra. Y eso es lo que parece contar esta raza que pobló la Tierra hace miles de años, los antediluvianos. Curiosamente este dios Set, que es un reptil como nos cuentan en el cómic de Conan, se quiere vengar de los antediluvianos. La raza de humanos que existía antes de que llegara la luna, a nuestro planeta Tierra. Por lo que se puede suponer que con la llegada de la luna, llegaron ellos la raza reptil que secuestró a la Tierra en un holograma, una realidad Matrix. Referencias históricas narran hechos asombrosos que atribuyen a la luna como un lugar sorpresivo. Aristóteles en la Constitución de Tages dice que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la Tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. A los primeros griegos se les llamó preselenos, que quiere decir antes de la luna. Plutarco en Historia Romana escribió: estos eran los arcadios, el llamado pueblo prelunar. Otros antiguos escritores aluden también a una época en la que no existía ninguna luna en los cielos. Apolonio Rodio menciona la época en la que todos los astros no estaban todavía en el cielo. En el Salmo 72 de la Biblia se lee: tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna. También dicen las crónicas tibetanas, que en tiempos antediluvianos, no había luna en el cielo. Las leyendas eslavas también apuntan en ese sentido, y el misterioso libro de las revelaciones, indica que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años. La luna no es el único satélite con estas características, Iapetus de Saturno, comparte el mismo fenómeno en el que de un lado están los impactos de artefactos espaciales y del otro existen en menor cantidad. Además hay una forma que levanta suspicacia, ya que pareciera que esta luna fue ensamblada. La teoría de Mikhail Basin y Alexander Sherbakov de la Academia Soviética de Ciencias, afirma bajo estos enunciados que la Luna no es un satélite natural de la Tierra, sino un planetoide hueco o un planeta pequeño elaborado por una civilización muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. La describen así: probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros, y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina, de unos 4,5 kilómetros. ¿Cómo es posible que existan mapas prehistóricos que representan regiones de nuestro planeta, como la Antártida sin hielo, que datan de hace miles de años? Estos mapas pertenecen a civilizaciones antediluvianas que habitaban nuestro planeta antes de la historia escrita, que es la época a la que hace mención la película Conan. Es posible que el siglo XI fuera inspiración de esta película en muchas cosas, pero la película se refiere a esta época de los antediluvianos, la época en el que el mundo fue secuestrado, para antes de eso convivieron con los antediluvianos. El período antediluviano o el período prenundación es el nombre dado al tiempo antes del gran diluvio. En la Biblia este período se establece entre la expulsión del hombre del jardín del Edén y el diluvio de Noé, tal como se describe en el Génesis. Sin embargo, las historias de un gran diluvio no solo están presentes en la Biblia, historias similares se pueden encontrar en diferentes religiones y se remonta a miles de años. De hecho, los primeros relatos de una gran inundación se originan en los antiguos sumerios y datan de alrededor del año 200 a.C. Los textos antiguos que se encuentran a través de las antiguas tabletas de arcilla sumerias, no solo describen una historia antediluviana, sino que también hablan de la creación del hombre y cómo los dioses intervinieron de una manera notable. 1200 años recién habían pasado y los pueblos de la tierra se extendían y multiplicaban. La tierra bramaba como un toro, el dios perturbado con su alboroto, escuchó el ruido. Entonces él se dirigió a los grandes dioses, y les dijo: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado intenso para mí, con su alboroto, estoy privado del sueño. Cortad el suministro a los pueblos, que haya una escasez de planeta. Adad otro custodio debe retener su lluvia, y a continuación, enviaron a la inundación. Es importante mencionar que de acuerdo con las tablillas sumerias, justo antes de la gran inundación que golpeó la tierra, los dioses abandonaron el planeta para permanecer a salvo en los cielos, solo para volver después de la inundación.
Esos dioses es lo que la Biblia llama ángeles caídos, en nuestros días son reptiloides serpientes, y el lugar donde se pusieron a salvo en los cielos era Luna. Del mismo sitio de donde llegaron, seguidores de Set. Conan. Su objetivo como clan es preparar el mundo para la resurrección de Set, su fundador y dios del antiguo Egipto, que se encuentra en letargo, esperando el Gehenna, cuando podrá vengarse finalmente de los antediluvianos. La historia de Set comienza cuando sus padres Gebinut son asesinados por Ra, entonces rey de Egipto y padre de Gebinut. Su hermano Osiris, padre de Horus, permaneció con Ra, mientras Set se opuso a él y por eso fue expulsado de Egipto. Volvió cuando Osiris era rey de Egipto, y pidió compartir el reino, pues era suyo por derecho, pero se le negó y fue nuevamente exiliado. Volvió a Egipto. Allí encontró que su hermano Osiris también había sido abrazado, y combatieron. Set ganó y destruyó a Osiris y sus hijos, Anubis y Horus. Pero la esposa de Osiris, Isis, lo revivió, y convirtió a Horus en la primera Monia, Monia, la resurrección. A esta le siguieron varias peleas más, pero Set siempre fue vencedor. Su poder en Egipto creció y controló a los faraones. Pero Horus condujo a los ejércitos de Libia contra Egipto, y alcanzó la victoria. De nuevo exiliado, decidió que usaría las armas de sus enemigos contra ellos, el engaño y la corrupción. En este momento abrazó a los primeros seguidores, e hizo que Nubia y Siria invadieran Egipto, para recuperar el control. Luego de esto, distrajo la atención de Roma hacia Cartago, pero finalmente Egipto también cayó. Para solucionar esto, causó la corrupción y caída de Roma. Luego de esto, Set entró en un letargo en el que aún se encuentra, pero los seguidores han tenido bastante éxito en controlar vástagos y clanes enteros para su conveniencia. Aún hoy, el clan sigue su legado, controlando a muchos vástagos y mortales, esclavizándolos por medio de favores, deudas y la adicción. Controlan una gran parte de las organizaciones criminales, y es uno de los clanes más extendidos, en número, poder y territorio. Hace poco que me he comprado la edición 20 aniversario de Vampiro la Mascarada y me he encontrado con uno de los clanes, independientes aunque no sé por qué yo los encuadraba en la camarilla, que no estaban entre los originales pero que a mí me gustan, los seguidores de Set. Para el que no los conozca, no soy ningún experto en el juego ni en la ambientación y las partidas de Vampiro que he jugado son escasas, son una especie de depravados proxenetas y traficantes de drogas que usan la corrupción para rendir culto a su dios serpiente. El clan nació en el Egipto de los faraones y esto es usado por los responsables de líneas de White Wolf para conectarlos con su otra ambientación Monia, la resurrección. Ya posteriormente recuerdo haber leído algún cómic de Conan donde aparecían los hombres serpiente y bastante después las novelas de Ray Howard donde ya en la primera, el Fénix en la espada publicado por primera vez en la revista Weird Tales de diciembre de 1932 y que como sabéis era una reescritura de un relato del rey Kull, se asocia que Tokamon es un sacerdote de Set el dios serpiente. Precisamente este que terminaría siendo el archienemigo de Conan procedía de la versión oscura del Egipto faraónico que es Estigia. Howard pensaba que la esfinge había tenido en un inicio la cabeza de un chacal. En esta idea primigenia del escritor texano junto el nombre del dios Set con características del también egipcio dios Apep, a lo mejor por su condición ambos de dioses del caos y enemigos de deidades más luminosas como Ra o Horus, ha derivado en la actual visión del dios serpiente Set, que nos presenta tanto el mundo de tinieblas como el resto de obras de fantasía. Según la Wikipedia Set era un dios ctónico, es decir del inframundo, protector destructor que es la encarnación de lo tumultuoso, del desierto. Recordemos que Satán intenta engañar y tentar a Jesús en el desierto. Por lo que estos ángeles caídos podrían tener forma reptil. Según la Wikipedia Set era un dios ctónico, es decir del inframundo, protector destructor que es la encarnación de lo tumultuoso, del desierto, de la sequía y del caos. Se presenta con formas cambiantes, siendo la principal un humano con cabeza de cerdo hormiguero y se le denomina Señor del Bajo Egipto o el de la Ciudad de Oro. Da la casualidad de que ahora mismo también me estoy leyendo la segunda novela de la trilogía hereje de Set de la colección La Era de Conan, la cual solo recomiendo a los muy aficionados a las novelas ligeras de este género, ya que está muy alejada de las originales de Howard, más recuerda a un cruce descafeinado entre Prince of Persia y Dungeons y Dragons.
La anterior trilogía, y estas dos son las únicas de la era de Conan publicadas en castellano. Leyendas de Kerm basadas en los cimerios me gustó más. Tanto en las novelas de Conan como en las de Hereje de Set, se menciona que en las ceremonias en honor del dios serpiente se le ofrecen sacrificios humanos, cortando los sacerdotes de Set la cabeza a centenares de esclavos para rendirle culto. También durante las celebraciones se soltaban las serpientes gigantes mantenidas en los templos por las calles de las ciudades estigias, para que devoren a los incautos vagabundos o borrachos que se encuentren despistados. Aquino es el principal formulador como primer gran sacerdote del templo de Set, el cual divide al universo manifiesto en tres grandes niveles de realidad. En el mundo cotidiano, el orden natural, se observa la causa y el efecto, y el método científico así como la tecnología están basadas en él. En otro nivel, ejemplificado por los escritos de Platón, a quien Aquino admira, existe el pensamiento filosófico, en él se caracterizan los procesos de deducción e inducción, el poder de la razón apuntalando por el hecho observado. Y más allá se encuentra el mundo de la realidad mágica. Según Aquino, existe una dimensión espiritual y psíquica en la condición humana, que trasciende los niveles más mundanos de la existencia. La diferencia del pensamiento cristiano, místico y pagano, agrupados así por él, es en su creencia de que la dimensión psíquica separa a la humanidad del resto de la naturaleza. Para él los místicos y los ocultistas suelen estar contentos con incluir su individualidad en el flujo de la conciencia cósmica, como un acto de rendición según su perspectiva. Por otro lado, los cristianos, decía, están oprimidos por su sentimiento de culpa, y se encuentran aceptando estándares morales estereotipados en un esfuerzo por agradar a Dios. Para Aquino, el satanismo es único porque defiende el comportamiento personal determinado por uno mismo. Leamos sus palabras textuales. Todas las religiones convencionales, incluidas las paganas, son simplemente una variación sobre el tema de la reunión y sumisión del yo dentro del universo natural. Así que desde nuestro punto de vista no hay diferencia en rezar a un dios padre o a una diosa madre o a todo un grupo de dioses y diosas. Aún estás deseando ser aceptado. Estás esperando que te abracen y digan, perteneces. Eres parte de nosotros. Puedes relajarte. Te cuidaremos. Te aprobaremos. Te aceptaremos. El satanista, o mago negro, no busca ese tipo de sumisión del ser. No buscamos que nuestras decisiones y nuestra moralidad sean aprobadas o validadas por un dios o ser superior. Asumimos esa responsabilidad nosotros mismos. Todo esto incurre en principio de la relación del satanista con Set, quien es presumiblemente considerado como un ser en un plano de existencia superior, según Aquino. Nosotros no rezamos al demonio Satán o a Set, no tenemos peticiones ni deseos que esperemos sean concedidos por alguna especie de divinidad, consideramos a Set como nuestra fuerza activadora y la noción del bien y mal es algo determinado por los mismos seres humanos. No podemos pasar la responsabilidad a ningún dios, aunque le denominemos como del bien o del mal. Si queremos participar en la revolución y evolución cultural del nuevo ciclo, el mejor método es transformándonos a nosotros mismos. Buscar activamente, cada día, aquellas experiencias, y realizar aquellas acciones que conducen a la sabiduría. Si el mago se transforma a sí mismo, las acciones del mago conducen a la transformación del mundo a su alrededor. Si uno se convierte en un dios, sus palabras y acciones tendrán el efecto de los dioses. El diluvio universal es el nombre de un acontecimiento mundial relatado en textos de diversas culturas, desde los griegos, chinos, hindúes, mayas, incas, egipcio, asirio, etc. Y más de 25.000 versiones, y aceptado por varios escritos y relatos antiguos, que también se narra en el Génesis, primer libro de la Biblia, en la historia de Noé, que es el castigo enviado por Dios. Y apareció por primera vez en un texto en la epopeya de Gilgamesh. El diluvio universal afectó al planeta Tierra en la antigüedad, aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio del Génesis bíblico mesopotámico se inclinen a pensar que tiene un origen mítico. El estudio científico no está totalmente de acuerdo de que absolutamente todos los aspectos no sean reales. En este sentido, los registros caldeos y bíblicos son los únicos registros que especifican lugares y períodos bien definidos que se pueden utilizar para un análisis científico. Un ejemplo de ello es que, según la historia descrita en la Biblia, la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido la región montañosa de Urartu, actual Armenia y Anatolia, según el relato caldeo en el monte Nisir de la cordillera de los montes Fargos, aunque la tradición cristiana posterior convirtió arbitrariamente la región de Ararat en el monte Ararat. El punto y el misterio es cómo habrá sido el mundo antes del diluvio universal.
Resumiendo los escritos de Berroso, Alejandro Polistor escribió: en el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos, y los períodos de cada reinado, que sumaban en total 120 shars, es decir, 432.000 años. Para llegar a la época del diluvio también está la existencia de gigantes o nefilim, que eran hombres poderosos y de fama, hijos de ángeles caídos, y cae perfectamente a los titanes y héroes de la mitología griega. El libro de Enoc forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. En el libro, al hacer referencia a los Grigori, los padres de los Nefilim según el libro de Enoc, los describe como ángeles, y no como descendientes del linaje de Set, aunque hay controversia en este punto. También se ha dicho que uno de los propósitos de Dios, al inundar la tierra en tiempos de Noé, historia del diluvio universal, fue deshacerse de los Nefilim. Filón de Alejandría y Flavio Josefo aceptaron estas ideas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.